Hacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Buenos días, hermanos. Vamos a tratar esta materia que se llama hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es el arte de interpretar los textos. Esto viene del griego hermenevein, que significa interpretar. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol habla de algo muy importante que les quiero leer. 2 de Pedro 3:15, refiriéndose a Pablo, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Yo quiero que noten lo siguiente: algunas cosas difíciles de entender, las cuales, estas cosas difíciles, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice aquí que hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿qué es un indocto? Alguien que no está versado, entendido en cierta materia, en este caso las escrituras. ¿Y qué es un inconstante? Es alguien que hoy lee la Biblia y mañana no, viene a la congregación este domingo y dentro de un mes vuelve a venir. Ese es un inconstante. La Biblia dice que los indoctos, los que no han estudiado a profundidad, a conciencia, y que son inconstantes, desgraciadamente, tuercen las escrituras, las tuercen e inventan un montón de herejías y de doctrinas raras. Y aquí las otras escrituras se refieren al Antiguo Testamento, pero hay una palabra que quiero que pongan atención. Dice que estas cosas difíciles de entender las tuercen para su propia perdición. Entonces, es muy importante la doctrina, es muy importante la sana doctrina, porque de esa manera podemos nosotros caminar seguros. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, 2 de Pedro 1:19, también aquí veamos lo que dice el apóstol. 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a ubicarla, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual, dice, hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y en medio de la oscuridad del mundo y de tanta turbulencia y oscuridad espiritual y errores doctrinales y filosofías humanas, dice que es bueno estar atento a la palabra de Dios hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, tenemos que atender a lo que la Biblia dice para tener la luz y el entendimiento de las cosas que Dios nos ha dado por herencia. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, ahí habla la razón por la cual debemos estar atentos y no ser indoctos, sino estudiosos de la palabra de Dios. Dice Pedro en la segunda, en el capítulo 2, versículo 1, pero hubo también, si los hubo en el pasado, pues también en el presente lo hay. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Yo quiero que noten cómo Pedro profetiza que vendrían falsos maestros, indoctos, inconstantes, que introducirán encubiertamente, sin que se den cuenta, herejías destructoras. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Dice que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo terrible de esto es que dice en el versículo 2 que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero luego añade, y por avaricia
Por codicia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, mentirosas, que no son ciertas, que utilizan la Biblia para sus propios fines, para sacar dinero, para aprovecharse de la necesidad de la gente. Palabras fingidas. Pero vean la sentencia bíblica. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En 2 Timoteo 3, Pablo le enseña algo a su joven discípulo, Timoteo, y le dice en 2 Timoteo 3, 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Noten el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego quiero que noten el versículo 16, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces noten cómo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y la escritura es útil para enseñar, para redarguir y corregir, para instruir. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos trazar la Biblia de una manera entendida y sabia, porque en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, ahí nos dice también Pablo una advertencia, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo, algunos, no todos, gracias a Dios, apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Dejar los principios elementales del cristianismo. ¿Y cómo es que viene esto? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo quiero que noten cómo habla de espíritus engañadores, doctrinas de demonios que tuercen las escrituras para perdición de los que escuchan. Entonces, es muy importante que nosotros atendamos a esta materia, la hermenéutica, para poder tener un entendimiento más claro de las escrituras y así librarnos de los errores de interpretación. Comencemos pues con la regla fundamental de la hermenéutica, que es: la Biblia es su propio intérprete. Esa es la regla fundamental. La Biblia es su propio intérprete. Muchas sectas y aún errores doctrinales han surgido aún en el cristianismo actual, no solo en el pasado. También vemos los estragos que ha causado en el cristianismo actual. Hay muchas iglesias infiltradas con doctrinas que no son bíblicas, que parecen que son bíblicas, pero no lo son. Porque al ignorar este principio de que la Biblia es su propio intérprete, se toman textos, se toman pasajes, los cuales los arrancan y los interpretan aisladamente, sin permitir, por otro lado, que la Escritura misma explique, a sí misma se explique, y así poder nosotros entender. Por ejemplo, en Hechos 20, 26, San Pablo dice que él no rehusó enseñarles todo el consejo de Dios, todo el consejo, toda escritura, todo tema, todo principio, toda doctrina que sea en la Biblia. Pablo dijo: yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Y así, cada líder, cada pastor, cada estudiante de la Biblia tiene que estudiar todo el consejo de Dios y enseñar todo el consejo de Dios. Para eso se requiere pues una buena interpretación de las escrituras. Si nosotros aprendemos este principio de que la Biblia se interpreta a sí misma, no solo entenderemos los textos, sino las doctrinas cristianas, y ellas son las que van a marcar nuestra fe, nuestra conducta y nuestra moral. Entonces es muy importante. Les voy a hacer una pregunta: ¿quién fue el primer intérprete de la palabra de Dios? ¿Ya lo pensaron? Satanás, exactamente. Satanás fue el primero. Pero ¿cómo la interpretó? ¿Cómo interpretó la orden de Dios? Mal. Torció su significado. En Génesis 3, del 1 al 7, ahí habla cuando Dios puso al hombre en el huerto
y cómo Dios le dijo, mira, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero menos de este. Le dio libre voluntad, capacidad de decidir por sí mismo. Pero la insinuación y el engaño de Satanás vino cuando a Eva le dijo, con que Dios os ha dicho. Es decir, puso en tela de duda el mandamiento de Dios. Y le dio a entender, no, mira, en realidad Dios es un Dios egoísta. ¿Cómo es posible que...? Y le hizo a ver que pusiera sus ojos en solamente un árbol, cuando Dios, que es un Dios que los bendijo en abundancia, le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer. Entonces vemos cómo desde allí Satanás siempre trata de enfocar, en este caso, en la prohibición que Dios les estaba haciendo y magnificarla. Y eso es lo que Satanás sigue haciendo hasta el día de hoy. Tuerce la interpretación, la interpreta mal y tuerce el significado original que Dios le dio a su palabra. Otro ejemplo muy claro lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 7, cuando Jesús es llevado por el Espíritu para ser tentado. Y dice la Escritura que Satanás le hizo 3 tentaciones. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Fíjense, Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, pero ¿por qué le dijo, si eres Hijo de Dios? Estaba tratando de desvirtuar el propósito por el cual Jesús vino. Sin embargo, Jesús se protegió con la misma palabra de Dios y le dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le dijo, escrito está, ya está establecido, ya está... Dios estableció su palabra para que sea nuestra regla de fe, de conducta y de nuestros principios que rigen nuestra moral. Enseguida Satanás hace una segunda tentación y le dice, mira, dice que lo llevó a un lugar alto y le dijo, tírate. Entonces el diablo cita el Salmo 91 y le dice, al cabo está escrito, lánzate al vacío, que al cabo está escrito que Dios mandará a sus ángeles y ellos te van a guardar en todos tus caminos. Pero Jesús le responde, escrito está también, noten esto, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Satanás siempre tratará aún a los cristianos de engañarles torciendo las escrituras, pero esto logra hacerlo cuando el estudiante de la Biblia, cuando el creyente no se toma el tiempo para estudiar y como en este caso, estudiar las reglas de interpretación que nos van a ayudar a entender los pasajes. Posteriormente, Satanás le dice que le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te doy si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Yo quiero que noten que las 3 veces, las 3 tentaciones de Satanás a Jesús, Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Pero yo quiero que noten, por otro lado, cómo Satanás solo le ponía el lado A, pero Jesús le cambiaba el cassette al lado B. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, tenemos que ver el contexto general de la Biblia. Entonces, él torció su significado y lo seguirá haciendo. Y esta materia nos va a ayudar a protegernos de ese mismo error. Ok, vamos a ver la primera regla de interpretación. Dice así, se deben tomar las palabras en sentido figurado, es decir, se toman según el uso ordinario de la época en que se escribió. Por ejemplo, en Génesis 6:12 dice que toda carne se corrompió y su camino se corrompieron. Bueno, si nosotros lo interpretamos en sentido literal, pierde sentido y el significado pues no es el correcto, pero si lo tomamos en sentido figurado, en el uso ordinario de ese tiempo, son expresiones propias que se conocen como hebraísmos, que son expresiones propias de los judíos, pero en los diferentes tiempos ellos tenían expresiones propias, así como nosotros decimos mexicanismos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos expresiones muy nuestras, ya te cayó el 20 para decir, ¿ya entendiste? Entonces, ellos usaban también palabras propias de su tiempo, y entonces aquí aparece carne, pero aquí carne son personas, y caminos son conductas, formas de vida.
que ellos tenían. En Lucas 14, versículo 26, allí Jesús habla: el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Pero aquí esto es lo que conocemos como un hebraísmo, es decir, una expresión propia que tenían los judíos, que significa amar menos. Otra aclaración es cuando nosotros vamos al original griego en el que se escribió, y ahí aparece la palabra miseo, que significa precisamente amar menos. Y este versículo, al sacarlo de su contexto, a no entender que es una expresión propia de los judíos, que no significa odiar, sino preferencia, es decir, amar menos, darle a Dios el primer lugar, esto provocó el surgimiento de una de las sectas más diabólicas que se conocen como los niños de Dios. Ahorita creo que ya se cambiaron el nombre porque ellos evangelizaban mayormente a gente joven, y ellos les decían que tenían que aborrecer a su padre y a su madre. Pero en Mateo 10, versículo 37, Jesús hace, aquí viene ya más claro el versículo: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces tenemos que nosotros conocer todas estas expresiones, ¿verdad? Entonces, repito, la primera regla es tomar las palabras en sentido figurado, según el uso ordinario de la época en que se escribió. Y para eso, bueno, hay que estudiar comentarios que hablen de expresiones de la época. No es una tarea sencilla, es ardua, pero vale la pena. ¿Ok, hermanos? Ok. Bien, la segunda regla de interpretación bíblica dice así: tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase. Es decir, déjame ponerle un ejemplo. Fe, la palabra fe, ordinariamente significa creer, significa confianza, pero por ejemplo, en Gálatas 1.23, déjeme leerle, Gálatas 1.23, allí aparece esta palabra, y vamos a entenderla conforme, vamos a tomar las palabras, las frases, en el sentido que indica el conjunto de palabras, es decir, toda la expresión que rodea la frase. Entonces, dijimos en Gálatas, capítulo 1, versículo 23, San Pablo dice lo siguiente: solamente que oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquí fe no es confianza. Aquí fe es, es el Evangelio, exactamente, la doctrina del Evangelio. Predica la fe, la doctrina del Evangelio. En Hechos 17:31, vamos a ver allí qué dice la Escritura y cómo la palabra fe tiene un significado diferente. Hechos 17, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dando fe, dándoles prueba, ¿sí? Dándoles pruebas irrefutables. Aquí fe entonces es constatando por medio de pruebas visibles de que Él resucitó. Entonces aquí fe no es confianza, aquí fe no es doctrina, sino que el conjunto de las palabras que rodean la frase es lo que le da la interpretación. ¿Están entendiendo? Bueno, vamos a ver otra palabra. Es como esto, cuando un abogado dice, doy fe de estos bienes. ¿Qué significa eso? Doy fe, doy constancia de que aquí están estos bienes. Otra palabra, la palabra salvación. Usualmente salvación significa salvación, liberación del pecado y sus consecuencias, del infierno, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en Hechos 7, en el versículo 25, Hechos 7:25, vamos a ver qué dice allí. Está hablando aquí Esteban, Hechos 7:25, pero él pensaba, o sea, Moisés, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad. Aquí aparece libertad, en algunas versiones aparece salud o salvación, que les daría salvación por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces aquí, bueno, en este pasaje ya está mejor traducido y significa pues una libertad literal de Egipto, ¿no? Una salvación. En Romanos 13, en el versículo 11, Romanos 13:11,
Vamos a ver qué dice. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A ver, pastor, a ver, explíqueme. ¿Cómo? ¿Que no soy salvo? Entonces, ¿por qué dice que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos? ¿Qué significa aquí salvación? Significa la venida de Cristo. Está más cerca la venida de Cristo que cuando creímos. Entonces, salvación, noten los diferentes significados que te lo da a tomar el conjunto de la frase toda. Entonces, no podemos sacar arbitrariamente y darle interpretaciones arbitrarias, como ahí en Timoteo donde dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Bueno, no es salvación de condenación, sino allí habla de será sólida en su carácter, salvará su testimonio. En Hebreos capítulo 2, vamos a ver qué dice allí. Ahí está otro ejemplo en el versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo quiero que ustedes noten esta frase, a las cosas que hemos oído. Si ustedes ven el capítulo 1, versículo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, habló de muchas maneras, pero en esos postreros días a través de su Hijo. Entonces, él está hablando de no ser duros de corazón, en fin, pero en el versículo 1 del capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, escuchen el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí salvación, ¿qué es? Es el mensaje. Aquí no está hablando de si se pierde o no la salvación. Aquí salvación es si descuidamos lo que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? El mensaje, ¿sí? La cual, o sea, esta salvación tan grande, habiendo sido anunciada, ahí está, la proclamación del Evangelio, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, que el mensaje, ¿sí?, del Evangelio. Entonces, quiero que vayan notando cómo es importante el estudio de esta materia. Hay otra palabra muy común en la Biblia que es la palabra gracia. Usualmente, gracia significa favor inmerecido de parte de Dios. Pero en Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí gracia es misericordia y bondad. Por ejemplo, fíjate, algo más claro todavía en Hechos 14, en el versículo 3, Hechos 14:3, y quiero que noten esto, Hechos 14, versículo 3, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Allí, la palabra de su gracia, ¿qué es? Según el contexto de la frase, el conjunto de la frase, la predicación del Evangelio, muy bien. Hay otra palabra muy común que es la palabra carne. Usualmente, es una expresión muy judía esa, y del tiempo de Jesús, y bueno, desde el tiempo de muchos años, la palabra carne, usualmente significa persona. Por ejemplo, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no nos vamos a pelear con un filete, ¿verdad? Tampoco, no. Carne y sangre son personas, entonces se debe de entender así, porque no tenemos lucha contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha verdadera no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. En Ezequiel 36:26, ahí hay una promesa del Señor de que quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. A ver, ¿cuántos tienen corazón de piedra? ¿A qué se refiere corazón de piedra? Obviamente no es literal, se refiere a una dureza espiritual. Pero ¿qué significa entonces? Que quitará esa dureza del corazón
y nos dará un corazón de carne. ¿Que no es de carne? Sí, de carne natural, sí. ¿Pero a qué se refiere carne aquí? Aquí no es persona, aquí carne se refiere a una actitud dócil. Tierna, que siente, un corazón de carne que palpa. En 1 Timoteo 3:16, ahí habla de que Cristo se encarnó. Dice, vamos a leerlo para no echar mentiras y luego ya que los demás se la crean, ¿verdad? Vamos a 1 Timoteo 3:16. Dice así: e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Aquí carne qué es? En forma humana. Dios fue manifestado en forma humana. Hay otra palabra que es la palabra sangre, que Jesús en Mateo 27, si van conmigo, vamos a estudiar este pasaje, Mateo 27, versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, estoy mal, Mateo 27, versículo 5. 25 pues, Mateo 27, 25. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto habla cuando Jesús está siendo sentenciado y está delante de Poncio Pilato y le dice: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos gritaban: a Barrabás. De ahí nacieron las barrabasadas. O sea, cómo la gente escoge mal. Y la gente comenzó a clamar que fuera Barrabás al que soltaran. Entonces Pilato le dice: pero este hombre no tiene nada que le acusen. Y ellos respondieron: su sangre sea sobre nosotros. Ahora, aquí su sangre, su persona, no. ¿Qué es sangre allí? ¿Sí? Su culpa. O sea, nosotros asumimos las consecuencias de nuestras acciones. Fíjense nada más lo que estaban diciendo. Nosotros enfrentamos las consecuencias que nos vengan por haber escogido a Barrabás y desechado a Jesús. En Romanos 5, versículo 9, vamos a leer Romanos 5, versículo 9. Ahí habla, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados en su sangre, o sea, es decir, en la muerte expiatoria de Cristo. Hemos sido justificados en su muerte, ¿sí? Al creer nosotros. Otro ejemplo está en Mateo 26, de cómo para poder interpretar los textos tiene que ver uno, según la regla, el conjunto, ¿sí? Tomar las frases o palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase difícil de interpretar. Entonces Mateo, capítulo 26, en el versículo 26, vamos a ver qué dice allí. Mateo 26, 26, voy a leer. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ok, una pregunta:
Jesús tenía dos cuerpos, el que tenía allí y otro en su mano, o el pan simboliza su cuerpo. También tomó la copa, dice en el 28, en el 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque fíjense, esto es mi sangre. O sea, el vino, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, quiso decir Jesús que cuando celebraron la Santa Cena, el pan y el vino se convertían literalmente en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Por supuesto que no, definitivamente que no. Y esto ha sido uno de los errores más aberrantes dentro del catolicismo romano, porque ellos afirman que creen en la transubstanciación, y es una doctrina que inventaron de que el cuerpo y la sangre de Jesús, de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús, pero no es así. ¿Por qué? Porque el mismo conjunto de la frase nos indica que es algo simbólico. Por eso Pablo dijo, yo recibí lo mismo que dijo el Señor Jesús, la noche que fue entregado, habiendo tomado el pan, lo partió y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando asimismo la copa, les digo, beban de ella todos, porque no la volveré a beber con vosotros hasta que estemos en el reino de mi Padre. Entonces, vamos a volver a beber, pero ya es símbolo nada más, el vino de su sangre y el pan de su cuerpo. En Mateo 16, 19, Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de Dios, de los cielos. Y aquí llaves, obviamente que es algo simbólico, por supuesto, porque el reino de Dios no es algo tangible aquí para nosotros. Entonces, al ser un reino espiritual, pues se entiende que las llaves es espiritual, pero las llaves tienen poder de abrir. Entonces, aquí significa llaves en la Biblia siempre. Que tú veas llaves es autoridad. Entonces yo te doy la autoridad para que abras el reino de los cielos, y esto se ve en Hechos capítulo 2, cuando Pedro, en este caso, predica en el día de Pentecostés y la gente se convierte. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Y Pedro les predica el evangelio y les abre las puertas del reino de los cielos. ¿Ok? Bien, vámonos sobre la tercera regla. La tercera regla de interpretación bíblica dice así: tomar las palabras en su contexto, es decir, los versículos anteriores y posteriores, para poder tener una correcta interpretación de las Escrituras. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, Jesús está dando una disertación aquí. Están los fariseos, los que no lo querían, estaban sus discípulos, y Jesús da un discurso que es de los más espirituales y enriquecedores dentro del mensaje de Jesús. Él está hablando, en el versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, en el 58 dice, este es el pan que descendió del cielo.
vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, estas palabras para los judíos que eran escrupulosos en cuanto a la comida, si Dios les había dicho que ellos no debían comer carne inmunda y mucho menos carne humana, cuando Jesús les dice, el que no coma mi carne, beba mi sangre, no, pues sonaba aberrante. Pero ellos no estaban entendiendo, ellos lo estaban tomando literal. ¿Cómo es posible que nos diga que, de hecho ellos mismos mencionan, ¿cómo es posible que nos dé a comer su carne y a beber su sangre? ¿Qué le pasa a este hombre? Pero en el mismo capítulo, en el versículo 60, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque para ellos no entendían. Pero fíjate lo que Jesús dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. O sea, hay que hacer una distinción entre lo que es espiritual y lo que es literal. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Son qué? Espíritu y son vida. Ahí Jesús da dentro del mismo contexto el significado de que son palabras espirituales, no literales. Ahora vamos a estudiar Mateo 18, donde hay 3 versículos que dentro de la iglesia cristiana se han desatado algunas doctrinas que no tienen nada de bíblico, porque han sido sacadas de su contexto y se les ha dado la interpretación que han querido. En Mateo 18, por ejemplo, allí en Mateo 18 dice, todo lo que atares será atado en el cielo y todo lo que desatare será desatado en el cielo. Y esto, algunos han hecho creer que se refiere a atar y a desatar demonios. En el versículo 19 habla de, si 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre. Y han desarrollado toda una doctrina acerca de la oración, que para que tenga más efectividad hay que ponerse de acuerdo. ¿Será esto lo que Jesús quiso enseñar? En el versículo 20 habla, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y este texto es infaltable que sea citado en reuniones donde muchas veces hay poca gente y los hermanos no llegan y el pastor se la saca de la manga y comienza, somos poquitos pero benditos, pero como Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Pero realmente eso fue lo que Jesús quería decir. Esto aquí vamos a terminar esta clase y vamos a la próxima, vamos a estudiar concienzudamente el contexto de este capítulo para ver si es cierto que habla de atar y desatar demonios, a ver si podemos orar en unidad para que sea más efectivo, y etcétera. Entonces aquí vamos a detenerlo y nos vemos la próxima.